Noticentro 1, CMI. Fallece Lucas Villa, el joven que se convirtió en símbolo de las protestas. Cali amanece con nuevos bloqueos. Ministro de Defensa regresa a la capital del Valle. Más de 5 horas se demora una persona para abastecerse de combustible en la capital de Valle del Cauca. ¿Quién es Alejandro Zapata? El joven que se convirtió en el primer fallecido por las protestas en Bogotá. En video quedó registrado cómo asesinaron a policía de Soacha. Plantones de profesores en Cartagena y Medellín. Este miércoles hay otra movilización nacional. Gobierno da vía libre a negociación con el Comité Nacional del Paro. En menos de 24 horas borran mural en Barranquilla que pintaron estudiantes contra el ESMAD. Bogotá, al borde del colapso hospitalario. La capital flexibiliza medidas. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En la madrugada de este martes falleció el estudiante Lucas Villa, que ya había sido declarado con muerte cerebral. Duró 6 días en una unidad de cuidados intensivos. ¡Nos están matando en Colombia! Lucas no murió, a Lucas lo mataron. Con ese mensaje, el hermano del estudiante que se convirtió en símbolo de las protestas informó que Lucas murió en la madrugada de este martes en el Hospital San Jorge de Pereira. El drama de Lucas empezó el miércoles 5 de mayo cuando participaba de un plantón pacífico en el viaducto César Gaviria Trujillo y recibió 8 impactos de bala en su cabeza. Estudiaba ciencias del deporte y la recreación. Su vida siempre fue un viaje. Él le gustaba como conocer, le gusta conocer y él en un tiempo viajó por Latinoamérica mochileando. Entonces es un hombre que ha explorado mucho y a muchas diferentes culturas. Inició varias carreras, pero con ninguna logró identificarse. Por eso recorrió varios países en el mundo para aprender de la vida. No sé quién eres, pero me encanta cómo bailas. Es un hombre que se ha diversificado y abierto su universo para conocer y entender el mundo, a la humanidad, y entender como que la creación de Dios cómo se diversifica. ¿En pos de qué? En conocerse a él mismo, en saber quién era él o quién es él para poder empezar a trabajar como por la humanidad. Siempre le gustó la lucha por las justas causas, buscando ser un puente entre paz y armonía, sin ser violento. Él es un hombre, pues, un pacifista, él es vegetariano, entonces él respeta mucho la vida. Hoy la voz de Lucas Villa, que siempre la alzó para reclamar justicia, se apagó. En la memoria de todos quedarán estas imágenes con su sonrisa, su alegría, el baile, su canto, haciendo alguna locura y en tranquilidad con la fuerza pública. Lucas Villa siempre se despedía con la frase: nos recordamos en los corazones. Nos recordamos en los corazones. En la buena, chachos. Y mientras tanto, en Bogotá se confirmó la primera muerte por las protestas. La víctima es el estudiante Alejandro Zapata, que estuvo 9 días en una UCI. Hoy su familia reclamó el cuerpo del joven. Luisa Fernández, ¿cómo es la historia? Buenos días. Luisa, televidentes, buenos días. Daniel Alejandro Zapata era un joven de tan solo 20 años de edad. El pasado 1 de mayo salió a manifestarse junto a varios de sus compañeros. Él estaba en 5º semestre de licenciatura de bilingüismo en la Universidad Panamericana de la ciudad. Era una persona becada y el menor de sus hermanos. Nos dimos cuenta de esta muerte por la denuncia que realizó una ONG. De hecho, se llama Fundaciones de Lazos de Dignidad, quien aseguró que había tenido contacto cercano con la familia. Daniel, desde el 1 de mayo estaba en la clínica EUSalud, estuvo en coma inducido durante 9 días y en las últimas horas falleció a causa de una contusión en la cabeza. Las autoridades investigan este caso, hablamos con las autoridades quienes afirman que están revisando las cámaras de seguridad, están recopilando los testimonios y por supuesto han estado atentos porque la fundación asegura que según testigos la muerte habría sido causada por el impacto de una granada lacrimógena en la cabeza. Sin embargo, es algo que se debe verificar. Lo que ha impactado de este caso es que el distrito no tenía ni idea de que esta persona estaba herida en esa IPS y que apenas se dieron cuenta ayer
cuando esta IPS informó de su muerte, y sus familiares y la ONG también realizaron la denuncia. El secretario de Salud afirmó que se realizan las investigaciones pertinentes para saber cómo fue el proceso de salud de esta persona. Estamos haciendo la investigación que corresponde para establecer las circunstancias pues en que esta persona fue lesionada y por supuesto la evolución clínica que desgraciadamente condujo a la pérdida de la vida de este muchacho. Pese a estos casos, se siguen registrando enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, sobre todo en 2 lugares de la capital que están ubicados al sur, en la estación Banderas y también en el Portal Américas. Ayer en la noche se registraron algunas denuncias de personas heridas y el más grave aparentemente era Diego Palma. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno se dirigió hacia el Hospital Kennedy donde estaba esta persona siendo atendida y aseguran que no tiene lesiones de gravedad, y esto fue lo que dijo. Diego nos cuenta que recibió el impacto de una aturdidora en el pecho. La ambulancia que iba a recoger a Diego fue vandalizada por los manifestantes y no lo pudo recoger. Se necesitó despachar una segunda ambulancia para poderlo trasladar al hospital de Kennedy, en donde en este momento no presenta heridas ni afectaciones a su salud que sean graves. La Secretaría de Salud informó que en horas de la mañana fue dado de alta este joven del hospital de Kennedy. En otras noticias y hablando del sistema hospitalario de la ciudad, la ocupación UCI, según la alcaldesa, está a punto de colapsar este sistema de salud debido a que la ocupación la tenían destinada a que llegaría en este tercer pico hasta un 95%. Sin embargo, a la fecha, en la de COVID se registra una ocupación de 95.9% y en la UCI total de 94.7%. Según el secretario, en los próximos días podríamos llegar hasta un 98% de ocupación. El esfuerzo que hacemos de la mano del Ministerio, la Secretaría Distrital y de toda la red hospitalaria nos permitirá subir esta semana algunos números pequeños en unidades de cuidados intensivos adicionales, tal vez 30, 35 UCIs más. De modo que haremos todos los esfuerzos desde nuestro punto de vista, pero claro, en la medida en que sigan subiendo los pacientes, en la medida en que tal vez esta semana veamos un incremento de los positivos derivado de los fenómenos sociales que vivimos las 2 últimas semanas, puede que suba el nivel de ocupación de nuestras UCI y subamos de ese 96 a un 97, a un 98, esperamos que no nos superemos en ningún momento. Es decir, este sería el pico más extenso y peligroso en lo que lleva la pandemia en Bogotá y en el país, así lo aseguró el distrito. También afirman que las manifestaciones han sido las causantes de la extensión de esta tercera ola de la pandemia en la ciudad. Es por eso que se tomaron algunas medidas y aunque para muchos ciudadanos y algunos epidemiólogos son muy flexibles para el momento en el que se encuentra la ciudad en cuanto a sistema de salud, lo que dice el secretario es con la situación social que se está manejando en estos momentos no se podrían tomar otro tipo de medidas, porque no se le puede exigir al comercio que cierre o a los ciudadanos que se queden en sus casas mientras ven a miles de personas manifestándose en las calles sin protocolos de bioseguridad. Pero ese sacrificio de quedarnos en casa, en muchos renglones de la economía, ha significado empobrecimiento, pérdida de empleos, ha significado un dolor económico enorme. ¿Cómo decirle a las personas que trabajan, por ejemplo, como meseros en el sector gastronómico, que sigan sin empleo porque nos tenemos que cuidar cuando las 2 últimas semanas, cada vez que prenden el televisor, ven miles y miles de personas en el espacio público sin hacer ninguna medida de cuidado, sin hacer ningún distanciamiento social, sin utilizar los mecanismos que a ellos les estamos pidiendo que utilicen? Y mucha atención, televidentes, porque las restricciones que comenzarán a regir desde hoy en la capital del país son toque de queda nocturno desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana del siguiente día. La ley seca irá en el mismo horario. El comercio, tanto formal como informal, deberán cerrar a las 10 de la noche para que los ciudadanos alcancen a llegar a sus casas. Y en cuanto al modelo de alternancia que está vigente desde hace 3 meses, se va a mantener. Ahora los padres y las instituciones estarán en acuerdo para saber si los estudiantes van o no a las aulas. Luisa, los detalles de estas noticias sobre las 12 del mediodía. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI.
Pese a la llegada de combustible, en Cali se presentan largas filas de vehículos y motocicletas en las estaciones de servicio habilitadas. Sebastián Bedoya, muy buenos días. ¿Cuál es la situación? Luisa, televidentes, muy buenos días. Es bastante compleja la situación en las 11 estaciones de gasolina que están habilitadas. Las colas de los vehículos son interminables. Ustedes no se alcanzan a imaginar. Los conductores tienen que soportar hasta más de 5 horas y solamente pueden tanquear hasta 40.000 pesos. Adicional a eso, hay un horario y comienzan a abastecer el combustible a partir de las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y no pueden ir los vehículos como normalmente lo haríamos, sino que hay que tener en cuenta el último dígito de la placa. Los días pares le corresponde a los pares y de la misma manera a los impares. Las autoridades han dicho que siguen habilitados los corredores humanitarios para el ingreso de combustibles, insumos médicos y alimentos. Sin embargo, como ustedes están observando en estos momentos en pantalla, las largas colas de todos los vehículos y de las motocicletas, tanto de servicio particular como de servicio público, para poder abastecer solamente 40.000 pesos de gasolina, que es el tope máximo, como ustedes lo están viendo en este momento. Y cambiando a otra información, ayer nuevamente se presentaron graves enfrentamientos en el sector de Siloé. Los habitantes de este sitio, hace unos segundos estuvimos en el terreno hablando con algunos de ellos en Siloé, dijeron que se encontraban realizando una olla comunitaria cuando el SMAT de la policía llegó a este sitio a intervenir. Fueron momentos bastante difíciles, no solamente en este punto, sino también en el sector de la portada al mar. Por su parte, la Policía Metropolitana de Cali ha dicho que los uniformados estaban recibiendo disparos desde la parte alta de esta zona de la ciudad. Los habitantes le han hecho un llamado a todos los actores y es a detener la violencia para que no se sigan perdiendo más vidas y tampoco se siga colocando más en riesgo la vida de los habitantes de una de las comunas más grandes de la ciudad, la Comuna 20, en el sector de Siloé. Y nosotros en este momento nos encontramos también en uno de los puntos más grandes que tiene el paro, como lo es conocido como Puerto Resistencia. Está ubicado en el sector oriente de la capital vallecaucana y en este momento aquí nos acompaña uno de sus voceros, de sus líderes, que está aquí, me imagino yo, desde el día 28, ¿cierto? Está desde el día 28. ¿Cuál es ese llamado? Pero primero contémosle al país, a todos los que nos ven, ¿qué es Puerto Resistencia? Bueno, Puerto Resistencia nace el 2019, el día 21 de noviembre, donde convocaban el primer paro. De ahí unimos muchos colectivos, como los Terraza, los Sin Techo, los Carretilleros, fuimos uniendo fuerzas y seguimos sucediendo las actividades. El 4 de diciembre tuvimos muchas víctimas en un enfrentamiento con el SMAT, aquí en el oriente de Cali, en Puerto Resistencia. La lucha siguió y el punto siguió sosteniendo, la comunidad lo tomó muy agradablemente y por eso decidimos colocarle Puerto Resistencia, por la lucha continua que hubo en el espacio y que la misma comunidad se apropió del espacio. De ahí nace Puerto Resistencia. En estos momentos estamos ya redactando un pliego de peticiones hacia el gobierno nacional que todavía no ha salido ante los medios porque lo estamos todavía planteando para que sea algo muy certero como tal. Aquí también queremos hacer una denuncia sobre el tema de la violación de derechos humanos. Aquí muchas veces la comunidad está firme en la hora del día, pero en la noche que nos quedamos en la primera línea, algunos voceros nos vemos hostigados por la policía. Sabemos de que a 4 cuadras tenemos la Sijín, a 4 cuadras del punto de Puerto Resistencia, y nos estamos viendo agobiados por ese punto. Otro punto también que tiene que ver con los derechos humanos, ¿qué sigue después de esto? No queremos persecución para los jóvenes, que salimos a protestar por nuestros derechos, porque ya algunos hemos sido amenazados, e incluso la misma policía anda colocando carteles con nombre de algunos de nosotros. Por lo tanto, este paro por ahora no se va a levantar. Estamos haciendo los pliegos de peticiones para tener informada a toda la comunidad de qué es lo que se está pidiendo en Cali y desde Puerto Resistencia con los otros puntos que hemos hecho conectividad. Desde este punto hemos también habilitado el corredor humanitario. Por aquí estamos dando pasar las ambulancias, todo lo que tiene que ver con la verdura, con todo el abastecimiento para toda nuestra comunidad caleña. Bueno, perdone, lo interrumpo, y es una pregunta clave que de pronto se están haciendo muchos caleños, y es, ¿qué necesitan ustedes para que levanten, por ejemplo, este bloqueo? ¿Qué cosa en especial de este pliego de peticiones que ustedes están trabajando? Primero, lo que le venimos diciendo, las garantías de vida para todos los manifestantes, que ese es lo que en estos momentos es el peligro que tenemos, porque como sabemos de que
Hay muchas personas armadas ya en las calles, no que están en la protesta, que están en contra de la protesta. No sabemos qué grupo es lo que lo está financiando. Como ustedes vieron lo que pasó en Ciudad Jardín. Mucha gente salió con armas de alto calibre que ni la misma fuerza pública la tiene. Y hasta el momento ni la autoridad nacional ni la autoridad municipal ha dado razón de eso. Vamos a investigar, pero todo se queda en palabras. Entonces lo que queremos hacer el llamado es que protejan la vida de los manifestantes, que son jóvenes, que están luchando por el futuro del país y que somos nosotros los que pagamos impuestos y hacemos de que el país se mueva. Por lo punto, lo que queremos para levantar el paro, como les estoy diciendo, esta solución no la puede dar el gobierno municipal. No las puede dar porque estamos peleando es ¿por qué? Contra las élites del gobierno nacional. Uno de los puntos que nosotros proponemos es hacer un estatuto, una reforma, donde reduzcamos el Senado. Al reducir el Senado, lograríamos reducir ¿qué? Dineros que entran allá, como son los salarios de altos de ellos, como lo son lo que es el tema de los combustibles de los automóviles. Pero esas propuestas, por ejemplo, serían de mucho tiempo, porque él sabe que se tiene que estudiar. Una propuesta que se pueda cumplir de manera inmediata, o un poco más rápido, un poco más ágil, ¿cuál sería esa, el respeto a la vida? Ese respeto a la vida, no lo tiramos como derecho a petición, no, como una exigencia. Porque como les estoy diciendo, nosotros aquí no somos vándalos, ustedes las herramientas que nosotros tenemos allá, nosotros estamos armados de valor, de escudos, de lámina y de piedras para defendernos de los ataques de la fuerza pública, porque no tenemos más. Así como lo planteó el Matarife Uribe en un tuit, de que nosotros acá tenemos armas largas, y desde ahí, desde ese Twitter, empezó la sonada contra Puerto Resistencia, y las cosas no son así. Ustedes ven la prensa, ustedes están entrando, no ha pasado nada, todo. Entonces, en este momento no tenemos un pliego de petición real para decir, ve, con este pliego nos levantamos. No, porque son muchas las exigencias. No solamente el desempleo de los jóvenes, son muchos puntos más. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Noticentro 1 CMI. Y a propósito, hoy está aquí en Cali el ministro de la Defensa, Diego Molano. Ha tenido reuniones privadas también con los altos mandos de la policía y del ejército. Y por supuesto estaremos también atentos a los anuncios que haga el ministro de la Defensa, Diego Molano. Seguiremos muy pendientes de toda la situación que se vive aquí. Me despido por el momento desde Puerto Resistencia. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Desconocidos borraron un inmenso mural que ayer pintaron estudiantes en Barranquilla en protesta contra las políticas de Estado en medio del paro nacional. Pero, ¿qué dicen los líderes estudiantiles frente a esto? Jorge Castro, buenos días. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Los estudiantes han expresado su descontento, incluso se ha mostrado un video en el cual aparecen unas personas desconocidas, por lo menos 8, borrando con pintura blanca el mural que ellos habían elaborado por espacio de 8 horas aquí en la zona de la Circunvalar con la carrera 38. Los líderes estudiantiles manifiestan que seguirán en este tipo de manifestaciones y están en una colecta virtual de pintura y algunos elementos que requieren para cumplir con este propósito y también montar otros murales en diferentes zonas de la ciudad de Barranquilla ante la eliminación de este que fue instalado ayer aquí en este punto de la capital del Atlántico. En desarrollo de la protesta que se dio ayer por parte de más de 200 estudiantes, se instaló este punto con más de 200 estudiantes y un mural de más de 50 metros de extensión para expresar el descontento de ellos por lo que manifiestan la fuerza del Estado a través del SMAT en las diferentes manifestaciones en el territorio nacional. Fueron también algunos de ellos testigos de la acción de algunas personas anoche, de quienes se desconoce su procedencia, cuando procedieron a pintar este mural que habían elaborado en horas de la mañana. Este episodio se registró hacia las 11 de la noche en la oscuridad de este sector de la capital del Atlántico y nuevamente los estudiantes anuncian un cabildo abierto para las próximas horas. Más adelante, Luisa, tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos a Noticentro 1 CMI. La historia de una profesora que llamó guerrilleros a sus estudiantes y renunció. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Campesinos del área de influencia del proyecto Hidroituango en Antioquia se unieron al paro nacional y realizan un bloqueo. Yusi Chaparro tiene el reporte. Yusi, buenos días.
Hola Luisa, buenos días. Según la autoridad, en este momento la Gobernación de Antioquia está prestando la atención hacia este bloqueo y movilización que se presenta en los alrededores del proyecto Hidroituango, en donde cerca de 100 personas, entre campesinos y barequeros, que históricamente se han sentido afectados por este proyecto, dice que aún más después de la contingencia vivida les ha afectado sus cultivos, también el modo de poder pescar allí en la zona. Se unieron al paro nacional y están realizando este bloqueo pacífico en la entrada de esta mega obra. Entre tanto, EPM a través de un comunicado manifestó que es necesario que se retire esta movilización, aunque es pacífica, para que permita el ingreso de cerca de 3.600 trabajadores y empleados de este proyecto hidroeléctrico, que está además trabajando en las obras de contingencia para superar las emergencias que se viven allí desde hace cerca de 3 años. Entre tanto, en otras noticias del departamento de Antioquia, hay conmoción en el municipio de Amán, en el nordeste del departamento de Antioquia, por el atroz crimen de un niño de tan solo 9 años que fue encontrado en zona rural de este municipio con signos de violencia. Justamente la comunidad indignada salió esta mañana a marchar para rechazar este atroz crimen. Se sabe por parte de las autoridades que el niño había salido en la mañana a llevarle el almuerzo a su padrastro, como lo hacía normalmente todos los días, pero no regresó. La policía investiga cuáles son los móviles de este crimen. Y entre tanto, a las 11:23 de la mañana estamos en este momento en el Parque de los Deseos, en el norte de Medellín, en donde se realiza una nueva concentración, una asamblea en donde han llegado maestros y también parte de esas personas que siguen unidas al paro nacional. Buenos días. ¿Qué se tiene previsto para hoy? Buenos días, mi nombre es Joana Barreto, soy docente de Sabaneta y vengo a protestar por el futuro de mis estudiantes. ¿De qué sirve estudiar tanto, ganar por mérito, aportar al país, si después no se van a brindar la oportunidad de un trabajo digno? No queremos más corrupción, queremos que nuestros jóvenes salgan adelante. ¿Van a seguir uniéndose al paro nacional durante las movilizaciones de mañana? Sí, mañana vamos a participar, en la concentración va a ser más numerosa. Seguimos en paro, salimos de los salones para exigir al gobierno que esto mejore. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Es entonces esta concentración que se realiza en este momento en el Parque de los Deseos de Medellín, además de otras jornadas que se tienen previstas para el día de hoy. Más adelante en minutos tendremos ampliación de estas noticias. Así es, Yusi, gracias. Y con la participación de más de 20 artistas, se realiza hoy en Cartagena un plantón musical en apoyo a la jornada de paro que se vive en el país. Tatiana Rodríguez está en ese lugar. Tatiana, muy buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Los saludo desde el Colegio Departamental, en donde se adelantará esta jornada de protesta musical, que esta vez hoy será diferente en la capital de Bolívar, con la participación de muchos artistas, y es un llamado a realizar la protesta pacífica con la participación de docentes, líderes sindicales y jóvenes, que ya decenas de ellos han llegado hasta este punto. Vamos a hablar con una de las personas organizadoras de este evento del día de hoy. ¿Cómo es su nombre? Y bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el mensaje que se quiere mandar el día de hoy? Sí, claro. Muy buenos días a todas y a todos. Soy Jesús Romero, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Universidad de Cartagena. Y pues el día de hoy hemos logrado sacar adelante un evento en el que han trabajado diferentes artistas de varios gremios de la ciudad. Cartagena Resistencia Sonora surge como un proyecto de protesta en el que queremos desestigmatizar a los jóvenes y las jóvenes que nos estamos movilizando, mostrando que el arte y la cultura son nuestras mejores banderas en esta lucha que nos pertenece a todas y a todos. De igual manera, vamos a estar desarrollando actividades no solamente a nivel musical, sino de diferentes expresiones artísticas, pintura, incluso vamos a tener presencia del gremio de tatuadores de la ciudad, que también va a estar haciendo unas muestras de lo que es su talento, su arte, y cómo su arte contribuye a reforzar las luchas sociales que hoy se están abanderando en el país. ¿Cómo será esta jornada? ¿Desde qué hora
¿hasta cuándo? Sí, teníamos pronosticado empezar a las 10 de la mañana, pero por algunos percances con las autoridades pues no nos permitieron armar la tarima a la hora que teníamos estimada. Una vez la tarima está armada vamos a dar inicio y la idea es terminar cuando todos hayan podido expresarse, cuando todas las muestras culturales se hayan realizado y siempre pregonando lo mismo. Las movilizaciones en la ciudad de Cartagena se realizan de manera pacífica con todo el apoyo del Comité de Derechos Humanos, Comité de Primeros Auxilios de la Universidad de Cartagena y el Comité Jurídico apoyando en todo lo que sea necesario. Pero esta es una iniciativa que nace directamente de los y las artistas de la ciudad de Cartagena, que se encuentra respaldado por el gremio estudiantil, sindical, profesoral y popular de la ciudad. Muchísimas gracias. Y en otras noticias fue capturado en carreteras del departamento de Bolívar, alias El Conejo, integrante del Clan del Golfo encargado de realizar homicidios también con injerencia en el departamento de Córdoba y en el Urabá antioqueño. Según las autoridades, esta persona presenta un amplio prontuario delictivo y tenía bastante tiempo en la organización Clan del Golfo. Presenta anotaciones judiciales por homicidio contra servidor público, agravado, porte ilegal de armas de fuego, exclusivo de las fuerzas militares y concierto para delinquir. Además, era requerido por un juzgado en el departamento de Córdoba por homicidio agravado para cumplir una pena de más de 200 meses de prisión. Por ahora es toda la información. Tatiana Rodríguez, más adelante ampliación de esta noticia. Así es, Tatiana, gracias. Y en Bucaramanga, una docente universitaria llamó guerrilleros a un grupo de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Eduardo Herrera, buenos días. ¿En qué contexto sucedió este hecho? Hola Luisa y televidentes, pues una polémica se ha desatado en las últimas horas en Bucaramanga y todo por cuenta de una docente universitaria quien llamó a un grupo de estudiantes que se encontraban apoyando el paro nacional, los llamó o los tildó de guerrilleros. Precisamente para conocer el contexto de esa noticia, nos encontramos con el concejal y estudiante de la Universidad Industrial de Santander, Danovis. Concejal, bienvenido a Noticentro 1 CMI. Cuéntenos, ¿qué fue lo que sucedió con esta docente? Bueno, una difícil situación donde una profesora de las unidades tecnológicas de Santander, pues en el marco de unos estudiantes que pusieron unas imágenes alusivas al paro nacional, empezó a decir que esto no permitía en la clase, además de que ella le ha tocado dictar clase a los estudiantes guerrilleros de la UIS, unas declaraciones que estigmatizan al movimiento estudiantil que durante tantos años ha sufrido ataques por defender y por ser críticos ante las difíciles situaciones que afronta el país a nivel nacional. Concejal, estamos en este momento, en un momento álgido en el país por cuenta de las protestas. Ustedes, como estudiantes, ¿qué decirle a la población para que los dejen de estigmatizar? En primera medida, el rechazo a este tipo de declaraciones que atentan contra la integridad de los profesionales UIS, que durante toda la vida se han caracterizado por el profesionalismo y por aportarle al país. Y más de eso es un mensaje a todo el país a que seamos críticos con las declaraciones que damos, porque muchas veces pueden causar la muerte en un país como Colombia, donde señalar a alguien de guerrillero le puede costar hasta la vida. ¿Tomaron alguna acción judicial contra la docente? Sí, que ante la Fiscalía General de la Nación la docente fue demandada bajo el delito de injuria y esperamos que públicamente se retrate de estas declaraciones. Muchas gracias por estar en Noticentro 1 CMI. Y bueno, Luisa, hay que informar también que en las últimas horas la docente a través de sus redes sociales se ha manifestado diciendo que un grupo de jóvenes también la quisieron estigmatizar a ella y por eso decidió presentar su carta de renuncia a las unidades tecnológicas de Santander. Nosotros más adelante seguiremos con el desarrollo de esa noticia. Desde Bucaramanga, Eduardo Herrera para Noticentro 1 CMI. Eduardo, muchas gracias. Es momento de hacer una breve pausa y cuando volvamos a Noticentro 1 CMI. Tragedia en Rusia, tiroteo en escuela deja 11 muertos, la mayoría de ellos son niños. Volvemos. Continúa la tensión en Israel luego de que el grupo terrorista Hamas bombardeara edificios civiles. A esta hora los ataques aéreos se siguen escuchando en las calles de Gaza. Mientras tanto, un tiroteo en un colegio de Rusia dejó a 11 personas muertas. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI.
Israel ha sido escenario de varios días de disturbios, en una nueva escalada de violencia entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes, que deja centenares de heridos y ataques en represalia por parte de ambos lados. La violencia se intensificó en la última jornada, luego de que cohetes disparados desde Gaza impactaron directamente en al menos 2 edificios en la ciudad de Ashkelon, en el sur de Israel, y dejaron como saldo a 70 personas heridas. Desde el inicio de la escalada de la violencia con la franja palestina, las milicias israelíes han disparado 250 proyectiles en menos de 24 horas. Y en el lado palestino, al menos 22 personas, 9 de ellas niños, murieron en Gaza en las últimas horas en bombardeos israelíes, realizados en respuesta a los lanzamientos de cohetes. Al menos 11 personas, incluidos 9 niños, murieron hoy y más de 30 resultaron heridas en un tiroteo en una escuela en la ciudad rusa de Kazán. Los estudiantes fueron evacuados y dirigidos a un jardín infantil vecino, mientras las autoridades buscaban a los tiradores que aún se encontraban en las instalaciones. Uno de los atacantes fue detenido por la policía, que bloqueó además una de las plantas de la escuela para acorralar al segundo sospechoso, al que finalmente mató. El detenido tiene 19 años y su arma estaba registrada, por lo que el presidente Vladimir Putin ordenó una revisión de las reglas del permiso de porte de armas en Rusia. Según una encuesta de la consultora Atlas, la popularidad del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha subido en mayo con respecto a marzo. El 40% de la población aprueba la actuación del líder de ultraderecha frente al 35% de hace 2 meses. El presidente lidera además la intención de voto en la primera vuelta, con 27,4% con la presencia o no de Luis Ignacio Lula da Silva como rival. La situación se invierte en caso de una segunda vuelta. Lula es, en ese hipotético escenario de desempate por la presidencia, el único que vence a Bolsonaro. El expresidente aparece con un 45,7% frente al 41% de Bolsonaro. Bajo el lema "El amor gana", un centenar de sacerdotes católicos de toda Alemania pusieron en marcha una inédita rebelión contra el Vaticano tras realizar una masiva ceremonia de bendición pública de parejas del mismo sexo en más de 100 templos en todo el país. La acción fue calificada como una respuesta directa a un comunicado del Vaticano que sostuvo que la unión homosexual es un pecado y que Dios no puede bendecirlo. El Reino Unido empieza a ver los resultados de su exitosa campaña de vacunación contra el coronavirus después de que Inglaterra no registró ningún muerto por COVID-19 en las últimas 24 horas, algo que no ocurría desde el 30 de julio del año pasado. De acuerdo con los datos aportados por las autoridades sanitarias británicas, tampoco se notificaron decesos por COVID-19 en Escocia ni en Irlanda del Norte, aunque Gales reportó en cambio 4 fallecidos. Fallece Lucas Villa, el joven que se convirtió en símbolo de las protestas. Cali amanece con nuevos bloqueos. Ministro de Defensa regresa a la capital del Valle. Más de 5 horas se demora una persona para abastecerse de combustible en la capital de Valle del Cauca. ¿Quién es Alejandro Zapata? El joven que se convirtió en el primer fallecido por las protestas en Bogotá. En video quedó registrado cómo asesinaron a policía de Soacha. Plantones de profesores en Cartagena y Medellín. Este miércoles hay otra movilización nacional. Gobierno da vía libre a negociación con el Comité Nacional del Paro. En menos de 24 horas borran mural en Barranquilla que pintaron estudiantes contra el ESMAD. Bogotá, al borde del colapso hospitalario. La capital flexibiliza medidas. Última hora. Noticentro 1 CMI. Mucha atención porque el gobierno dio hoy un nuevo paso para tratar de llegar a un acuerdo con el Comité Nacional de Paro y aceptó llamar negociación del estudio de pliego de emergencia que presentaron las centrales obreras. Carlos Ruiz desde la Casa de Nariño. Carlos. ¿Qué tal? Un saludo cordial. Mucha atención, el gobierno acaba de aceptar la primera de las peticiones del Comité Nacional del Paro, negociar el pliego de emergencia que presentaron. Sobre esto había una gran controversia, inclusive ayer. Las conversaciones no avanzaron lo suficiente porque el gobierno no aceptaba llamar esto negociación. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, acaba de anunciar aquí en la Casa de Nariño que el gobierno sí acepta negociar el pliego de emergencia que presentaron los organizadores del paro. El gobierno nacional tiene toda la voluntad para estudiar, dialogar, negociar
el pliego de emergencia que presentaron estas organizaciones. Estamos dispuestos técnicamente y por eso los invito urgentemente a que convoquen la mesa técnica para empezar este tipo de negociaciones. El gobierno le notifica a los organizadores del paro que para que las negociaciones del pliego de emergencia que presentaron se dé en un ambiente de tranquilidad, deberían procurar el levantamiento de los bloqueos a algunas de las ciudades del país. Y eso significa, en primer lugar, no a los bloqueos. Los bloqueos hoy es una forma de violencia que afecta al más humilde, a la persona que sale a trabajar. Y en el caso nuestro del Ministerio de Trabajo, la cantidad de personas informales que no los dejan trabajar, se aumenta el desempleo. Es el llamado que estoy haciendo el día de hoy. Según el ministro de Trabajo, el gobierno le está transmitiendo hoy a Naciones Unidas y al Episcopado colombiano la necesidad de convocar urgentemente el comité técnico para negociar el pliego de emergencia presentado por los organizadores del paro. Con Carlos Ruiz desde la Casa de Nariño, Noticentro 1, CMI. Carlos, muchas gracias. Y en la madrugada de este martes falleció Lucas Villa, después de permanecer 6 días en una unidad de cuidados intensivos. Acá les presentamos parte de su historia. ¡Nos están matando en Colombia! Lucas no murió, a Lucas lo mataron. Con ese mensaje, el hermano del estudiante que se convirtió en símbolo de las protestas informó que Lucas murió en la madrugada de este martes en el Hospital San Jorge de Pereira. El drama de Lucas empezó el miércoles 5 de mayo cuando participaba de un plantón pacífico en el viaducto César Gaviria Trujillo y recibió 8 impactos de bala en su cabeza. Estudiaba ciencias del deporte y la recreación. Su vida siempre fue un viaje. Gustaba como conocer, le gusta conocer y él en un tiempo viajó por Latinoamérica mochileando, entonces es un hombre que ha explorado mucho y a muchas diferentes culturas. Inició varias carreras, pero con ninguna logró identificarse, por eso recorrió varios países en el mundo para aprender de la vida. No sé quién eres, pero me encanta cómo bailas. Es un hombre que se ha diversificado y abierto su universo para conocer y entender el mundo, a la humanidad y entender como que la creación de Dios como se diversifica en pos de qué, en conocerse a él mismo, en saber quién era él o quién es él para poder empezar a trabajar como por la humanidad. Siempre le gustó la lucha por las justas causas, buscando ser un puente entre paz y armonía, sin ser violento. Él es un hombre pues un pacifista, él es vegetariano, entonces él respeta mucho la vida. Hoy la voz de Lucas Villa, que siempre la alzó para reclamar justicia, se apagó. En la memoria de todos quedarán estas imágenes con su sonrisa, su alegría, el baile, su canto, haciendo alguna locura y en tranquilidad con la fuerza pública. Lucas Villa siempre se despedía con la frase: nos recordamos en los corazones. Nos recordamos en los corazones. En la buena, chachos. Y en Pereira, el alcalde Carlos Alberto Maya logró un acuerdo para levantar el paro de transportadores de combustible que abastece los departamentos de Risaralda, Quindío, Chocó y algunos municipios del occidente de Caldas. Tenemos excelentes noticias para compartir con todos los pereiranos. Acabamos de celebrar un acuerdo con los líderes del gremio de los transportadores de los combustibles para acabar el paro de manera definitiva. Esta importante noticia permite garantizar el abastecimiento de combustible para el departamento de Risaralda, para el departamento del Quindío, para el departamento del Chocó y para algunos municipios del departamento de Caldas. Con esta importante determinación seguimos avanzando del proceso de recuperación de la economía con protocolos de bioseguridad. En Bogotá se confirmó la primera muerte durante las protestas que iniciaron el 28 de abril. El joven Alejandro Zapata estuvo 10 días en una unidad de cuidados intensivos. Luisa Fernández tiene esta historia. Luisa, buenas tardes. Luisa, buenas tardes. Un joven de tan solo 20 años de edad y quien el pasado 1 de mayo salió a manifestarse, murió por un impacto en la cabeza. Todavía se desconoce qué fue lo que lo golpeó.
En 14 días de manifestaciones en la capital se han registrado más de 80 heridos. Sin embargo, en ese listado no estaba Daniel Alejandro Zapata, un joven de 20 años que salió a marchar cerca a la estación Banderas el pasado 1 de mayo, día en el que llegó a la clínica EUSalud con una fuerte contusión en la cabeza, misma por la que estuvo en coma inducido 9 días. En las últimas horas falleció. Una ONG fue la encargada de realizar la denuncia. Daniel fue trasladado a la clínica EUSalud, donde estuvo en cuidados intensivos durante 9 días, resistiendo y luchando por mantenerse con vida. El día de hoy recibimos la triste noticia por parte de sus familiares de que Daniel no pudo salir con vida de esta situación. La alcaldía afirmó que no tenía conocimiento del lesionado. Su caso no había sido reportado ni por el hospital que lo recibió, ni al CRUE, ni cuando solicitaron la UCI. Simplemente dijeron que era una UCI no COVID. La misma fundación le contó a CMI que el reporte sí se había hecho. Además, se informó que una de las hipótesis es que el joven fue impactado por una granada lacrimógena. Daniel era becado, estaba en 5º semestre de licenciatura de bilingüismo en la Universidad Panamericana, era el menor de sus hermanos. Este noticiero habló con las autoridades de Bogotá, quienes aseguran que adelantan la revisión de cámaras de seguridad y recopilación de testimonios. Entre tanto, la Secretaría de Salud abrió una investigación. Estamos haciendo la investigación que corresponde para establecer las circunstancias en que esta persona fue lesionada y, por supuesto, la evolución clínica que desgraciadamente condujo a la pérdida de la vida de este muchacho. Pese a estos casos, los enfrentamientos en el marco de las protestas siguen dejando heridos. El Portal Américas y la misma estación en mención se han convertido en el epicentro de los desmanes. Anoche, en videos quedó registrado el acalorado panorama en el sur, dejando a una persona herida. Diego nos cuenta que recibió el impacto de una aturdidora en el pecho. La ambulancia que iba a recoger a Diego fue vandalizada por los manifestantes y no lo pudo recoger. Se necesitó despachar una segunda ambulancia para poderlo trasladar al hospital de Kennedy, en donde en este momento no presenta heridas ni afectaciones a su salud que sean graves. La IPS informó que Diego fue dado de alta en la mañana de este martes. En otras noticias, es preocupante la situación con las UCI en la ciudad. Estamos a un 0.1 punto para llegar a un 96% de ocupación. A punto del colapso, la alcaldesa Claudia López aseguró que el sistema de salud está bajo gran presión en esta tercera ola. Por primera vez desde que empezó esta pandemia, estamos al borde del colapso hospitalario en Bogotá. El tercer pico de la pandemia ha sido el más agresivo en todo el planeta, el que más gente ha matado, el que más gente ha contagiado. Preveíamos que ese pico iba a tener su punto más alto en Bogotá entre el 13 y el 10 de mayo, iba a empezar a bajar. Sin embargo, la coincidencia de pico de la pandemia y pico de las protestas y aglomeraciones y bloqueos ha producido que este pico siga creciendo y se extienda por lo menos hasta finales de mayo. Y la ocupación UCI lo comprueba. En la unidad total reportan un 94.7% y en la de COVID un 95.9%, con 88 camas disponibles. En la medida en que tal vez esta semana veamos un incremento de los positivos derivado de los fenómenos sociales que vivimos las 2 últimas semanas, puede que suba el nivel de ocupación de nuestras UCI y subamos de ese 96 a un 97, un 98, esperamos que no nos superemos en ningún momento. En el mapa hospitalario de Salud Data se puede observar cómo los puntos rojos se apoderan del sistema, con más de 35 IPS al 100% de ocupación. Para esta semana se espera instalar nuevas unidades. El esfuerzo que hacemos de la mano del Ministerio, la Secretaría Distrital y de toda la red hospitalaria nos permitirá subir esta semana algunos números pequeños en unidades de cuidados intensivos adicionales, tal vez 30, 35 UCIs más. Hasta el momento se descarta el uso de Corferias como centro de atención, pero de ser necesario, pacientes serán trasladados a hoteles. Aunque existe este panorama, el distrito decidió flexibilizar las medidas. El secretario de Salud explica por qué. Las proyecciones de epidemiólogos y del distrito sobre la duración del tercer pico de la pandemia en la capital se vieron afectadas por las múltiples protestas realizadas en la ciudad en los últimos 14 días.
Concentraciones que no han podido ser controladas y hoy, aún en el punto más alto de la tercera ola, la situación social obligó a las autoridades a tomar restricciones flexibles. Toque de queda desde hoy a las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Ley seca en el mismo horario. Además, todo comercio deberá estar cerrado a las 10 de la noche. Pero ese sacrificio de quedarnos en casa, en muchos renglones de la economía, ha significado empobrecimiento, pérdida de empleos, ha significado un dolor económico enorme. ¿Cómo decirle a las personas que trabajan, por ejemplo, como meseros en el sector gastronómico, que sigan sin empleo porque nos tenemos que cuidar, cuando las 2 últimas semanas, cada vez que prenden el televisor, ven miles y miles de personas en el espacio público? El modelo de alternancia se mantendrá y será decisión de los padres e instituciones mandar a sus hijos a las aulas. Invitar al sector educativo que, ciñéndose a los protocolos que hemos escrito por parte de la Secretaría Distrital de Educación y de la Secretaría Distrital de Salud, vuelvan a los colegios, a los jardines, en la medida en que los padres y madres de familia, en la medida que el gobierno escolar así lo decida. Lo que no queremos es dejar la prohibición que tuvimos durante 2 semanas. Por ahora se descarta la cuarentena sectorizada en localidades como Suba, Fontibón y Barrios Unidos, que cuentan con el mayor número de transmisión del virus. El próximo lunes habrá un comité epidemiológico para revisar nuevamente los números. Y a esta hora un monumental trancón sobre la carrera 30 con calle Sexta. Esto se da debido a los bloqueos que se registran a la altura de esta importante avenida con la calle 46. Como ustedes lo ven en imágenes, este es el panorama a esta hora en este sector de la capital del país. Luisa, son las noticias hasta el momento. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Noticentro 1 CMI conoció varios videos que revelan cómo fue el asesinato del director de la SIJIN de Soacha, el capitán Jesús Alberto Solano. Un juez envió a la cárcel a 3 personas consideradas como los presuntos responsables de la muerte del capitán de la policía en Soacha, Jesús Alberto Solano. Estos videos en poder de la Fiscalía revelarían que el hombre fue perseguido por varias cuadras y posteriormente fue golpeado hasta morir. Se cuenta con varios videos, entre ellos 4, en donde se observa cuando golpean al capitán, en donde llega el señor Juan Sebastián, lo tumba, forcejean, se escuchan los 3 disparos y a la vez llega en 2 segundos, llega su hermano Michael Vélez Mesa y comienza a golpear al capitán, después llegan otros más y pues con el resultado de que le quitan la vida. Para la defensa de las 3 personas señaladas de participar en el crimen, la Fiscalía no ha detenido a los verdaderos responsables. Ellos no sabían, insisto, en que esta persona de civil no era un ladrón, sino que era un policía. Después de que él lo aborda, llega la turba y en otro grupo de gente se llevan al capitán y lo asesinan. Pero no hay ninguna prueba de que Sebastián o de que Michael realmente sean los autores los que cometieron los 3 delitos. El ente investigador acusó a las 3 personas por cargos como homicidio y hurto. Y en Cali siguen los bloqueos y uno de los puntos más complejos es el que está bautizado como la zona de Puerto Resistencia. Un grupo de jóvenes que se autodenomina Primera Línea ya tiene un pliego de peticiones al gobierno nacional. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué es Puerto Resistencia? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Es Puerto Resistencia, uno de los puntos más grandes de concentración durante su respaldo al paro nacional. Alrededor de unas 3.000, 4.000 personas se congregan todos los días. Una de las peticiones que quieren es poder sentarse a hablar directamente con el presidente de la República, Iván Duque, y explicarles a ellos cuáles son sus necesidades. Uno de ellos es que piden justicia por los casos que ellos han denunciado sobre excesos de fuerza por parte de la fuerza pública. Es Puerto Resistencia, uno de los puntos de concentración más grandes de Cali, donde se agrupan diariamente cerca de 3.000 personas en respaldo al paro nacional. Bueno, Puerto Resistencia nace el 2019, el día 21 de noviembre, donde convocaban al primer paro. De ahí unimos muchos colectivos como los Terraza, los Sin Techo, los Carretilleros, fuimos uniendo fuerzas y seguimos sucediendo las actividades. El 4 de diciembre tuvimos muchas víctimas en un enfrentamiento con el ESMAD, aquí en el oriente de Cali, en Puerto Resistencia. La lucha siguió
y el punto siguió sosteniendo ese evento, pues, la comunidad lo tomó muy agradablemente y por eso decidimos colocarle Puerto Resistencia. Sus intenciones, según ellos, no es generar más violencia, solo esperan un diálogo directo con el presidente de la República, Iván Duque. En estos momentos estamos ya redactando un pliego de peticiones hacia el gobierno nacional que todavía no ha salido ante los medios porque lo estamos todavía planteando para que sea algo muy certero. Ellos continuarán aquí haciendo resistencia y esperando que el gobierno nacional les resuelva sus peticiones. En otras noticias, el ministro de la Defensa, Diego Molano, llegó a la capital del Valle desde muy temprano. Ha tenido reuniones con sus altos mandos de la cúpula militar, de la policía, también la Secretaría de Seguridad, aunque había dicho que también estaría el presidente de la República, Iván Duque, pues hace unos segundos dijo que todavía no se podía confirmar hasta el momento la visita del jefe de Estado. Por eso nosotros estamos muy atentos a lo que nos digan las autoridades y por supuesto a lo que pueda decir en las próximas horas el ministro de la Defensa, Diego Molano. Por otro lado, esta situación del paro se agrava más con el pasar de las horas, especialmente en las estaciones de combustible. Aunque hay 11 habilitadas entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche, pues hay largas filas en un recorrido que hizo nuestra compañera Claudia Palacios, así lo pudieron evidenciar. De un lado, una fila interminable. Del otro, también. ¿Cuánto lleva aquí esperando tanquear? Día y medio porque están diferentes bombas. 2 horas y media. Desde las 9 de la mañana. Solo los que tienen motores diésel pueden tanquear con facilidad. No obstante, la tensión es palpable en el ambiente. Policías custodian las estaciones de gasolina, pues ya muchas de ellas han sido vandalizadas en los últimos días. A pesar de las incomodidades que están sorteando y de la incertidumbre sobre lo que viene, algunos en Cali respaldan la protesta. ¿Qué dices a los que están manifestándose? Y toca resistir, toca resistir. En resistencia, a ver cuándo cambia esto. Resistir, incluso si esto deriva, como ya sucede, en un negocio ilícito que perjudica a los más afectados. 1,5 litros por 30.000 pesos, prefiero pagarla en la bomba. ¿Usualmente cuánto vale? 8.000 el galón. Al menos 50 de las 120 estaciones de combustible que tiene Cali han sido vandalizadas. Ayer hubo fuertes enfrentamientos en el barrio Siloé y también en el oeste de Cali. Según la Secretaría Distrital de Salud, se presentaron 9 civiles heridos. La policía reporta 2 de sus uniformados también lesionados. Es por ahora la información. Estaremos muy atentos a esta situación en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y con esa información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI. Campesinos bloquean vía en Hidroituango. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Desconocidos borraron un inmenso mural que ayer pintaron estudiantes en Barranquilla en protesta contra las políticas del Estado en medio del paro nacional. ¿Qué dicen los líderes estudiantiles? Jorge Castro, buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Líderes estudiantiles por redes sociales han expresado que se trata de una censura contra la protesta social. Solo unas horas duró el mural de más de 50 metros de extensión que en el puente de la intersección de la vía circunvalar con carrera 38 pintaron ayer cerca de 200 jóvenes. El mural era un rechazo a lo que señalan es la fuerza desmedida del ESMAD en las marchas de los últimos 14 días. Anoche, un grupo de desconocidos borró el mensaje de protesta de las organizaciones juveniles. Le enviamos un mensaje al gobierno nacional con todas estas actividades artísticas, con todas las actividades lúdicas y movilizatorias de pedagogía, a que entiendan que los jóvenes que se están movilizando no son ningunos criminales y que no merecen ser tratados a bala. Anoche, una marcha de antorchas recorrió las calles de Barranquilla. En desarrollo de la marcha, los manifestantes hicieron un alto en la escultura homenaje al estudiante caído. Allí encendieron velas en memoria de los fallecidos en las protestas que iniciaron el pasado 28 de abril. Queremos darle el mensaje a toda Colombia entera, que el vandalismo no es con nosotros, que nosotros somos los estudiantes. Para esta tarde, los estudiantes anunciaron un cabildo abierto en la sede de Bellas Artes.
Voceros de los estudiantes dijeron que continuarán con murales similares a este que fue borrado aquí en la Circunvalar. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Campesinos del área de influencia del proyecto Hidroituango en Antioquia se unieron al paro nacional y realizan un bloqueo. Yusi Chaparro con el reporte. Yusi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Según las autoridades son cerca de 100 campesinos, barequeros y también algunos integrantes del movimiento Ríos Vivos quienes se concentraron afuera del proyecto Hidroituango, esto en el norte del departamento de Antioquia, para unirse a este paro nacional. Las peticiones que ellos tienen es en cuanto a las afectaciones que históricamente han manifestado sufren ambientalmente por la presencia de la mega obra. Entre tanto, EPM a través de un comunicado expresó que es necesario que se haga el desbloqueo de esta vía de la entrada principal, el acceso al proyecto, pues son cerca de 3.600 empleados los que no han podido ingresar y que es necesario para adelantar estas obras de recuperación luego de la contingencia. Y en otras noticias del departamento de Antioquia, a las 2:25 del mediodía hay conmoción, tristeza y dolor en el municipio de Amalfi por el asesinato de un niño de tan solo 9 años. Él era el pequeño Kevin de tan solo 9 años, quien según las autoridades salió como todos los días de su casa en el municipio de Amalfi, Antioquia, a llevarle el almuerzo a su padrastro en zona rural del municipio, pero ayer nunca regresó. El niño le llevaba el almuerzo todos los días de forma frecuente, reiterativa, y en horas de la tarde estaría regresando ya a la casa en un ejercicio de rutina que ya conocían los familiares. Hacia las 4:30 de la tarde la mamá se acerca a la estación de policía a indicar que, pues, que el niño no habría retornado, que lo habría buscado en donde generalmente él se distrae, es un niño, algún parque, algún centro allí donde él se encontraba con otros amiguitos a jugar, a compartir. No lo habían visto. De inmediato la comunidad y la policía emprendieron su búsqueda, pero en la noche en zona rural hallaron su cuerpo con signos de violencia. Lamentablemente hacia las 8:30 de la noche, 9 de la noche, es encontrado el cuerpo sin vida del niño. Hemos iniciado un ejercicio de investigación de forma inmediata con nuestra Fiscalía General de la Nación, de recolección de materiales probatorios y de evidencia física. Estamos entrevistando no solamente a su núcleo familiar más cercano, sino también a los vecinos donde comúnmente él se desplazaba en ese sentido. El crimen del niño conmocionó a los habitantes del municipio de Amalfi, quienes con dolor y tristeza hoy salieron a marchar con bombas y camisetas blancas por las calles rechazando su muerte y pidiendo justicia. Hoy la exigencia es estar protestando y marchando pacíficamente por los derechos de los niños y las niñas. La policía adelanta la investigación para esclarecer los móviles del atroz homicidio. Kevin es el tercer niño asesinado en menos de 3 días en Antioquia. Es tan triste el homicidio de este menor que según algunos allegados la familia ni siquiera cuenta con los recursos económicos para poder hacer el sepelio. Esto desde Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y con la participación de más de 20 artistas se realiza hoy en Cartagena un plantón musical en apoyo a la jornada de paro que se vive en el país. Tatiana Rodríguez está en el lugar. Tatiana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa, televidentes. Mire, ya decenas de jóvenes hacen presencia aquí en este plantón musical que lo que quiere es enviar un mensaje positivo al país. En pocos minutos ya comenzarán los shows artísticos. Cartagena Resistencia Sonora es el nombre del plantón musical que se lleva a cabo en Cartagena y que contará con la participación de más de 20 artistas. Cartagena Resistencia Sonora surge como un proyecto de protesta en el que queremos desestigmatizar a los jóvenes y las jóvenes que nos estamos movilizando, mostrando que el arte y la cultura son nuestras mejores banderas en esta lucha que nos pertenece a todas y a todos. Decenas de jóvenes ya hacen presencia en el colegio departamental para ser parte de la actividad que busca enviar un mensaje positivo al país en medio de las dificultades. Yo salgo a la protesta para que nos escuchen, por un mejor país, por estar más unidos,
por alzar la voz, nosotros los jóvenes. Los jóvenes también piden ser escuchados. El llamado es a defensa de la universidad pública, a defensa de la educación pública. Los jóvenes queremos más salario en este país donde la educación es demasiado costosa. Profesores, líderes sindicales e integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores también participan del plantón. Esto desde Cartagena informó Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. Nos vemos a las 9 de la noche en una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.